Después de venir pedaleando desde España, llegué a Holanda. Tras unos días de descanso en casa de mi colega en Ámsterdam, volví a la ruta. La vuelta no fue fácil, el cuerpo estaba cansado y cada día traía su propia incertidumbre, pero entre molinos, canales y caminos solitarios, el viaje siguió sorprendiéndome. Te lo muestro ahora. Una de las jornadas más duras del viaje, dolor de estómago, la espalda hecha trizas y ni una gota de energía para seguir pedaleando. Estuve a punto de rendirme. No me encuentro muy bien, me encuentro débil, como de dolor de barriga, espalda. ¿Os imagináis el frío que hacía? Horas más tarde, conocería a un cicloturista alemán con quien compartiría no solo la ruta, sino una noche de acampada muy especial. ¿Cómo pasé de uno de los peores días del viaje a una experiencia única? Quédate y descúbrelo en este nuevo episodio. Aquí estoy, que ya compré la cadena. Sí, ya la tengo por aquí, estiradita. Tengo las cositas ya para cambiar. Y nada, estaba viendo algún vídeo. Sí, porque hay que empezar rompiendo un eslabón y luego midiéndola, que mida lo mismo, pero siempre fijándonos. Hay dos maneras de unirla, ¿no? Con este pasador, digamos, con este eslabón rápido que se llama, o si no con con este, que es así un eslabón, pum, que pasa para adentro, y luego, mira, sí, así aquí, esta cajita, creo que voy a cambiar el sistema. Y voy a poner esta cajita aquí delante. Ya está, manos sucias. Cadena cambiada. Sí. Nada, brillante está la cadenita. Voy a probarla ahora. Sí, voy a dar una vueltita por aquí. Y nada, luego pondré la cajita. Pero nada, voy a preparar unas lentejas ahora porque ya son casi las 2 de la tarde. La verdad que sí, yo creo que hay que salir de viaje con la cadena. Ahora me he dado cuenta, no iba con cadena extra y creo que es una parte muy importante. Nada, bien, la verdad que los vídeos de YouTube siempre funcionan. Aquí andamos con el Blanca anda por allá, sí, haciendo ejercicio. Tarde tranqui, descansando, sí, de Chile. Aquí andamos con el Blanquita, perdidos por los bosques. Saluda Blanca, este es el señor Blanca. Saludos, hermano. A ver, hermanito. Hermoso. Yo creo que A veces, parar también es avanzar. No todo en el viaje son kilómetros. Hay momentos donde lo más valioso es simplemente estar, compartir, respirar y dejar que el cuerpo y la mente se acomoden. me vine aquí al parque, sí, a tomar un mate con unas galletitas. Este es mi tercer día en Ámsterdam. Pude cambiar la cadena. Luego también, mirar, sí, puse esta cajita de aquí. Ahora iré viajando con esta caja. Creo que va a ser un cambio óptimo. Sí, mañana ya empiezo a salir hacia Alemania. Sí, dirección a Alemania. Alemania lo recorreré como en 7, 8, 9 días, creo. Un placer, ¿no? Poder estar aquí en Ámsterdam, descansar un poquitito el cuerpo, porque la verdad me hacía falta físicamente descansar y también para integrar un poquitito todo. Y ahí estaba, en el parque, descansando, tomando un mate, dándome un rato para mí, para reflexionar sobre la aventura que había vivido y la que aún me quedaba por delante. Hacía estiramientos, escribía, integraba todo lo que venía sintiendo. Sentía que había hecho bien en parar unos días junto a mi amigo Blanca. Me sentía afortunado por el viaje, por la pausa, por el simple hecho
de estar ahí. Me cuesta creer lo que estoy viviendo, que estoy siendo capaz de hacer todo lo que estoy haciendo, ¿no? También cuando me acostumbro a la casa, ¿no? Por ejemplo, a tener un habitáculo seguro, un baño, poder calentar el agua con una tetera, cocinar, tener espacio. Sí, ahora mañana empiezo la ruta y tengo ganas. Sí, al mismo tiempo uno como que como vuelve a tener esa seguridad de la casa, del hogar. Y mañana, pues no sé la verdad dónde voy a dormir. No he mirado tampoco mucho la ruta, sé que voy hacia el norte, ¿no? Y más o menos sé las distancias que voy a estar recorriendo y todo. Creo que me pondré a aprender un poquitito de alemán, al menos lo básico, para poder comunicar quizás las necesidades. Y una parte de mí, el Jonas aventurero, dice, ¿y por qué no sigues recorriendo más sitios, ¿no? Y algo me dice, ¿no? Como, ¿y por qué no lo utilizas este medio de transporte como de una manera, como una metodología de vida, ¿no? Ese es el Jonas aventurero que dice, ¿por qué no te aventuras por las Américas? O te diriges hacia Asia o hacia los Balcanes, sigues, ¿no? Con la bicicleta, pero ya como hacer el viaje más largo, como que ir trabajando en el camino, ¿no? Y quedándome el tiempito que sienta el cuerpo en cada lugar, conforme también vaya el clima, porque me gusta el calorcito, ¿no? Y la otra parte mía, la sedentaria, desea sentarse y plantar sus propios alimentos, tener una huertita, una casita, un terrenito, dar y recibir el amor de una persona, de una pareja, crear una familia, ¿no? Esa es la parte sedentaria que a mí me tira, ¿no? Entonces sí, son las dos voces del Jonas, el aventurero y el que desea esa estabilidad también y sabe que le gustará, ¿no? Quizá llegará el momento, quizá pues es tan solo confiar, ¿no? Pero sí que me está cambiando la perspectiva de las capacidades humanas y este viaje y ver el mapa y miro, hago zoom y hago zoom in, zoom out y como zoom hacia adentro, zoom hacia afuera y pues lo veo como posible, ¿no? Como que vas recorriendo y vas avanzando. Parece que no, pero, o sea, no lo parece, pero luego cuando lo ves en el mapa sí que vas apareciendo, pero sí. Y nada, así me voy sintiendo. Thank you. Kilómetro y medio. Justo acababa de volver a la ruta. Después de unos días de descanso, me sentía feliz, con energía, pero también como si fuera el día 1 de esta aventura. Todo se sentía nuevo otra vez. Las sensaciones eran las mismas que cuando empecé. ¿Cuántas veces puede uno volver a empezar dentro del mismo viaje? Y más aún, ¿qué pasa cuando el silencio vuelve? Cuando ya no está el otro y solo queda uno mismo. Ahí estaba yo, otra vez, con mi soledad, y aprendiendo, una vez más, a estar bien en ella, a entender que no es vacío, sino espacio para escucharme. Yo me he metido en un parque natural, está bien tranquilo. Lo que me decía mi colega que esta isla, la de Flevoland, es artificial, que si no estaría hundida, básicamente, ¿no? Y ha sido creada al final. El cicloturismo tiene algo mágico.
la libertad, el contacto con la naturaleza, la conexión contigo mismo, pero también tiene su parte dura, el cansancio, el clima, la incertidumbre y la soledad. Un poco como la vida, como cuando persigues un objetivo, un cambio, una meta personal. No siempre es fácil, pero cada paso te transforma. En la bici, como en la vida, nada te lo regalan. Todo cuesta y por eso mismo, todo tiene más valor. Y si te está gustando esta aventura, te agradecería mucho que le des like al vídeo y te suscribas al canal. Eso me ayuda a seguir compartiendo el camino con vosotros. Aquí para comer, sí, ahí tranquilamente, allá detrás. Y nada, pedí agua aquí a un vecino y sigo la ruta, comí una ensaladita, acostumbrándome a estar solo otra vez, digamos, ¿no? Comiendo solo, tomándome el café solito, con esa incertidumbre de dónde voy a dormir otra vez esta noche. Sí, uno se acostumbra rápido a lo bueno, así que nada. Let's continue rock and roll. Voy a poner una music y para adelante, son las 2:20. De alguna manera, cuando hay árboles cerca de la ruta, hacen de protector natural, digamos, como una pared que protege un poco del viento. Pues cuando se termina esta hilera, digamos, son como bosques y está completamente como aquí a la derecha todo abierto. ¡Oh! ¡Piu! Te pega el aire en la cara directo. Bendita naturaleza. Pertenecemos a ella, ¿no? Paré a descansar aquí un ratito y seguimos ruta. Llevo unos 40 kilómetros, serán las 3:30. Como algo triste volver a estar en ruta solo. Ahora acostumbrado a estar charlando con mi colega, con el Blanca, y era como, bueno, ¿qué? Pero bueno, también agradecer esto, el solazo que está pegando hoy. Y la verdad no sé dónde voy a dormir, voy a seguir ruta y cuando vea y lo sienta, pues ya pararé, ¿no? El día estaba soleado. Sentir el sol en la piel era como una caricia. Pedaleaba por Holanda, un país hecho para la bici. Ciclovías perfectas, paisajes tranquilos, canales, molinos. Todo invitaba a disfrutar del camino. Pero lo que no sabía en ese momento es que esa noche pasaría muchísimo frío y que al día siguiente me esperaba uno de los días más duros del viaje, con dolor de estómago, de espalda y mucha incomodidad. A veces, justo después de la calma, llega la verdadera prueba. Sí, ya son las 6:20. Nada, yo estoy mirando algún lugar para dormir, algo protegido del viento, ya que está pegando algo duro. Y nada, estaba viendo por allí, quizás. Ya vengo mirando un poquito para atrás. Me dijo una mujer que, no sé si me escucháis bien por el directo, me dijo una mujer que hay un camping como a 4 kilómetros, así que bueno, a una mala tengo el spot del camping, ¿no? Llevaré ya casi unos, sí, voy a hacer unos 70. Todavía no ha sido día de subidas y bajadas emocionales, paquetes, vuelta a empezar, ¿no? A veces
todo nuevo otra vez, ¿sabes? O sea, me acaban de venir 2 perros también, suerte que estaba el dueño. Bueno, hoy creo que voy a hacer acampada libre. Justo recién pasé en un lugar, parece que está cubierto con una montañita, como que no es, hay unas marcas de ruedas, pero creo que son viejas y de tractor. Me estoy acercando aquí al pueblo, para ver un poquito, sí, son las 7:10, falta 1 hora y 10 minutos para que baje el sol, así que voy a ver el campo de fútbol, que está aquí a 2 kilómetros, y si no, pues ya voy para esa zona, sí, y ya me planto por allí, ¿sabes? Ya mire el campo de fútbol, no me acaba de convencer. Voy a volver, creo que sí, al sitio donde estaba, y voy a plantar allí tranquilamente, sí, ser paciente y de vuelta a acampada libre, ya. Creo que voy a comer un poquitito y ya luego me dirijo para allí. Sí, así se hacen cosas diferentes en diferentes sitios. Por aquí estoy, salió el sol, bendito sol, sí. Esta mañana sí estaba protegido el viento y todo, pero ¿no os imagináis el frío que hacía? Levantarse, tener que desmontarlo todo. He ido al campo de fútbol a desayunar, pero esos 3 kilómetros hasta llegar a protegerte del viento a una pared, me dolían las manos, el frío, tenías ganas de llorar y decía, ¡ah! Quiero tener una casa. Y nada, justo ahora ha pasado un hombre y hemos parado a hablar un ratito y me dice, I'm a little bit jealous, como tengo un poco de envidia, ¿no? Sí, pues, acabas de salir de tu casita, por acá todo lindas, calentito. Ay, sí, a veces queremos lo que no tenemos, ¿no? Pero ya te digo que lo de esta mañana ha sido cosa grande. Mucho frío, mucho dolor y... Sí, a veces como que te cuesta respirar y todo el viento como... te corta el viento. Nada, hoy creo que va a ser un día caracterizado por el viento. Creo que hoy quizás ya estaré cruzando Alemania. Estoy pasando la ciudad de Zwolle. Hoy, la verdad, sí, no me encuentro muy bien. Me encuentro débil, un poquito como de dolor de barriga, espalda. Sí, no estoy en mis mejores condiciones, digamos, ¿no? Siento como que las piernas me pesan, como que solo tengo ganas de descansar. Esa es la sensación que estoy teniendo ahora. Llevo unos 15 kilómetros, en ser las 11:40. Sí, el viento me viene de cara, ¿no? Encima, como que no me ayuda. Y como que siento que voy con la cabeza abajo. El viento muchas veces me mantiene así, como... cansa. Sí, estoy cansado, la verdad. El cuerpo, la mente... no lo sé ya. Pero creo que ya pasaré mañana a Alemania. Al menos tenemos el sol. Sí. Parte buena. Sí, está bueno esto de comer cacahuetes, pero justo se me rompió una muela y la verdad que siempre me gusta tener los dientes bien y por suerte se dio un trocito pequeño y lo he mirado y está saludable, digamos, ¿no? No es porque sea de caries, sino porque el cacahuete, el Kiko este me lo ha... Sí,
era un empaste y pues me lo ha sacado básicamente. Creo que hoy voy a coger un camping, si me apetece. Pero bueno, la verdad es que es un gozo poder estar en tu propia vía sin tener que estar mirando el retrovisor. Ahora me venía a la cabeza. Sí. Vamos a ver Alemania. Me sentía débil, con pocas ganas, sin energía. El cuerpo no acompañaba y la mente tampoco estaba en su mejor día. Pero algo dentro de mí seguía pedaleando, con tenacidad, sin prisa, sin exigirme más de la cuenta, dándome el tiempo para ir poco a poco, porque incluso en los días más duros, avanzar también es un acto de paciencia. Lo que no imaginaba era que, unas horas más tarde, el destino me cruzaría con Sven, un cicloturista alemán, con su presencia, su charla, su energía. El día empezó a cambiar. A veces no necesitas mucho, solo a la persona adecuada en el momento justo para volver a encontrar el ritmo. Hace un ratito paré a comer y nada, justo se me acercó Ingrid, sí, a charlar un ratito, una holandesa que su hijo desea hacer un viaje parecido, ¿no? Y tiene 16 y ya hizo una prueba anteriormente en un viaje y no acabó de salir del todo bien. Y nada, estuvimos charlando un buen rato, la verdad que bonito tener una interacción con la gente local, siento que es para mí fundamental, ¿no? Me ha dicho que cuando pase ya para Alemania, como que ya la cosa, como ya no hay tanto camping, como un poco más granja, ¿no? Así me ha dicho. Así que sí, yo creo que esta noche voy a dormir en camping, como sí, así lo siento y así lo hago, pues. Y nada, me estaba fijando, sí, las construcciones van cambiando ya. Estoy como a unos kilómetros de Alemania y como que ya siento que las cosas van cambiando, ¿no? Buenos días, salió el sol y nada, justo ayer conocí a Sven, es un alemán, lleva 6 meses en ruta, 24 añitos y ya se ha recorrido 8 países con la bicicleta. Muy bonito la verdad poder compartir con él. Estamos aquí en un camping, sí, está súper hermoso, ahí está él. Sí, estuvimos durmiendo como por allá, pues estaba pegando la sombra, así que nos cambiamos por aquí. Y nada, ahora ya arrancamos ruta y quizá compartimos otra vez en Bremen, en los patitos. You wanna say some words? Here's my friend Sven. So, You've been traveling around how many countries? 8 countries you say, right? with Monaco 8 now. Yes. 8 countries. Yeah. Crazy traveling, man. Wasn't right. German style. German style. Vamos a arrancar y quizá en Bremen compartimos un ratito de Bremen a Hamburgo. O sea, seguimos la ruta, pero él sigue por otro lado y quizá luego nos juntamos en Bremen. It's where you connect more with people, maybe, yeah? We'll find some kindness in your way. So there people could say, man, just sleep one night in our yard. I don't care. In the little villages, right? Yeah, man. Rather, In the middle yeah. of the city you have no chance. The people are, it's instantly swapped. You're disconnected, brother. I was in Amsterdam. I was
like craving to begin my journey back again to see people from outside the city, no? Frozen tonight, Hmm. Germany. For real, man, that is Germany weather in a nutshell. Describe it perfectly. Yeah. The day can be very nice and cozy and sunny. Yeah. And at night, Boom. boom, -2. Yeah. Hit your face, huh? Yeah, man. Yeah, this is constructions, you know? The thing on the roof, Yeah. it's completely different as I'm used to, you know? Because this, I live in a house like that. yeah? Yeah, man. I have Because it at the end it's all natural, you know? very, very old way. Mm-hmm. I think it goes back to the Celts or the Vikings. So our house in the summer it's always cool, and in the winter it's very warm. Okay, brother. Yeah, I understand. Yeah, completely. It's a crazy way. It's a natural way of, yeah. Isolating. Mm-hmm. Keep rolling, yeah. This is recording. Look at the white horse over there. One white horse, he's just looking at the track. Yeah. Yeah, could have traded the bike in for a horse, man. Oh. It's good when you see the windmills there stop. It's a good sign. Yeah, when you see a lot of windmills, get ready, brother. Yeah, horse straight up. Yeah. Oh, it's crazy. And the sound of it. And I had one day with I think 60 or 70 kilometers wind. Aha. And for me, man, I took a corner. It Boom. pushed my bike into the left. Yeah. Went off the ground. Oh, It's crazy, brother. nature is strong. It's powerful, you know? Nature. Se me queda apretar el botón de play, grabar y chao. Me cuenta el rato. Nada, el día espectacular. Es que te puedo decir, un poquito de viento que viene de cara, pero súper calmado el día. Hoy cruzo frontera con Alemania ya. Sí, quinto país con la chispita. Nada, súper contento de haber compartido con Sven experiencias, anécdotas. Sí, tomar una cervecita juntos, unas risas. El sunset de ayer estuvo hermoso. Hablé con una persona de Warm Showers, a ver qué onda, ¿no? Hoy estamos a lunes, creo que el miércoles por la tarde quizá nos volvemos a juntar en Bremen con Sven, con este chico alemán, para compartir hasta Hamburgo. Y ahí estaba, despidiéndome de Sven. No sentía que fuera un adiós, quizá solo un hasta luego. Quién sabe, tal vez el destino nos vuelva a cruzar en la ruta. Sin duda, compartir con él fue inspirador, un recordatorio de que, incluso en un viaje en solitario, a veces el camino te regala compañía que deja huella. Ay, me había olvidado que llevaba el pantalón interior de que dormí con él porque hacía mucho frío. Dice, qué calor que tengo las piernas. A veces me da gracia, ¿no? Bueno, gracias, es un hecho que yo voy con la bicicleta, voy cargado, y cuando veo a gente pasar así por la mañana, que huele a gel de ducha, huele a suavizante de la ropa, que pasan al lado tuyo y dejan un aroma bueno, ¿no? Y bueno, uno lleva días, ¿no? Ahí como que peleando las lavadoras, que es el suavizante, a veces te pasas días lavando solo lo que es el sobaco. Luego pasa a esta gente recién salida de su casa, es que se le ve brillando encima del olor a perfume. El perfume es algo que cambia conforme he ido subiendo los países, como que sí, serán las modas o las tendencias o
Venga a ser lo que se venga a ser, pero sí, el olor de la gente cambia. Y con esto terminamos nuestra travesía por Holanda. En el próximo capítulo seguimos pedaleando por tierras alemanas. Si quieres ver toda la aventura, tienes todos los vídeos en el canal. Y si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo el viaje. Os mando un abrazo bien grande y nos vemos en el siguiente vídeo.